Infórmate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes y bienvenidos en un nuevo programa de Entre Ustedes y Nosotros. Programa habitual de Jorge Enrique y Osvaldo San Martino, sin Jorge Enrique y Osvaldo San Martino. Sí, con nosotros lo tenemos a nuestro querido amigo. Acá estamos, aguantando la parada como corresponde. Muy bien, así me gusta. Y no sé si está no está el señor Pablo Torello, así que vamos a avanzar nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Una semana relativamente tranquila, con el dólar sin estridencias, con una inflación del 2,3. 2,3, lo cual, como decíamos, estamos nosotros festejando, pero claro. 31,3 de los últimos 12 meses. Claro, 31 en los últimos 12 meses, cuando nos dejaron un país con 30% de inflación mensual. Lo que pasa es que, como decíamos acá en la mesa o en el piso, no se nota, ¿no? A veces no se nota, a veces no se nota en el bolsillo. Esperemos que el señor presidente realice las modificaciones que sean necesarias para avanzar en el despegue económico de la República Argentina. Sí, hay importantísimas inversiones, ya digamos bastante avanzadas, con la herramienta que se inauguró. Hablamos de varias de 20.000 millones de dólares, ¿no? Todo en la parte, digamos, minerales por ahora, ¿no? Sí, Pero, bueno. con el RIGI famoso, ¿no? También yo he escuchado, y espero que eso sea así, que hay un proyecto, si hay alguno que lo sepa o que nos llama a la radio y nos deje el mensaje, hay un proyecto de una ruta tipo Ruta 40 del norte a sur, con varias manos y corriendo paralelamente un tren de alta velocidad. No sé para cuándo será, espero que yo, que tengo un montón de años, pueda verlo, porque me encantaría viajar en tren del norte al sur de Le la podemos República preguntar a Argentina. Jorge, que creo que ya nos está escuchando, Bueno, si piensa lo mismo del tren de alta velocidad. Jorge, bueno, bienvenido, jefe, patrón y amigo, a su programa, Ricardo Bucherí y el amigo Horacio. Hola, ¿no está Jorge? Bueno, me lo perdimos. parece que fue una falsa alarma. Una falsa alarma como todas. Buenas tardes a todos. Ahí te estoy ahora. escuchando. Te escuchamos muy bajo, Jorge. Si podés subir el Hola, volumen. sí, hola Gerardo, hola Horacio y hola Ricardo. Hola, Jorge. Estaba escuchando y la verdad que me parecería fantástico porque me encantaría recordar las épocas en que llegábamos a Mar del Plata en 4 horas, 3 horas 45, me acuerdo, fue en los años 60. Bueno, ¿vos sabés cómo es ese tema o no? ¿O alguna vez te lo contaron? Eh, Mucho antes era bastante, estoy hablando del año 1964. El año después, 15, 20 años después. ¿Sí? Sí, no sabemos qué pasó, Jorge, porque te perdimos. ¿Cómo? ¿Qué te perdimos? ¿15 o 20 años No, 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 después? no, no, no. 15, 20 años después, con mi mujer, viajamos y se viajaba en las mismas condiciones. 3 horas 45, el Maplatense, aire acondicionado, todo de primer nivel. Pasaron más de 70 años, o poco menos, 50 años, ponele. Eh, y hoy a Mar del Plata tardás 10 horas en ir. Yo recuerdo haber ido a Tucumán en un tren con camarote de
primera clase, que no lo creía en aquella época, ni mucho menos en Europa. Tardaba 16 horas. Camarote, de primera camarote, como te gusta decir a vos, De Ricardo. primera cámara. A mí me gustaba muchísimo viajar en Pero camarote. eran todos los camarotes iguales. Sí, bueno, vos sabés una cosa, Jorge. Yo no sé si muchos de ustedes saben qué ha pasado. Es decir, No, no sé, te corta porque hay todo, un Jorge, dicho no que te escuchamos. tiene Ricardo. ¿Se escucha? Ahora sí, pero sí te corta. Bueno, lo que tengo, o sea, no, digo, la frase de Ricardo es cuando dice algo, esto es de primera, dice de primera camarote. Es Es una cierto, lo digo frase yo. Si podés eh, poner la que se cámara, le ha Jorge, no escuchado a está él abierta la y a muy cámara, ¿eh? pocas personas más. No, 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 si Bueno, abro la déjame un cámara, bocado porque lo que ha sucedido en los últimos 15 años, o 12, no sé, bueno, o sea, es que levantaron, para levantar el quebracho, porque levantaron no todos los tengo buena durmientes. señal. Estoy yendo a un evento. Que bueno, lo que digo yo es que me Bueno, lamentablemente tenemos Te problemas Bueno, llamamos por Pablo, buenas teléfono por ahí, tardes. seguramente va a ser Sí, se está mejor. escuchando. Pues. Bueno, gracias. Va a ser mejor, gracias. Hasta luego. Listo, no, lo que yo manifestaba era, primero le damos la bienvenida al profesor Torello, que hemos visto una linda No foto. lo había visto el profesor Torelo. Buenas tardes, profesor Torelo. Buenas tardes, profes. Buenas tardes, jefe y ¿Cómo amigo, andan? ¿cómo le va? Yo soy becario, a mí no me ponga como profe. No, yo le decía, Pablo, le Sí, recordaba que hace unos 10 años, para quedarse, que no sé a dónde fue a parar, algunas habría que investigarlo, todos los durmientes, desde Buenos Aires a Mar del Plata, levantaron todos los durmientes de Quebracho y colocaron en estas cosas chinas simpáticas que hizo el gobierno anterior, vino una empresa china y colocó durmientes de hormigón. Por eso es que el tren no puede ir rápido, porque se rompen todos los... sí, no, esto es Argentina año verde, Un ¿no? cráneo, sí. Se levantan los durmientes y se rompen. Entonces el tren no puede llegar a más de 80, creo, kilómetros por hora como mucho. Por eso es que se tarda tanto en llegar a Mar del Plata. Bueno, entonces habría que ver, yo me acuerdo porque yo iba a Mar del Plata en auto y veía esa montaña indescriptible de quebrachos. Me gustaría saber dónde terminaron, ¿no? No sé si sabéis eso algo por de un eso, lado. profesor Torello. No tengo idea de dónde pudieron haber terminado. Ahora he vuelto al programa. Lo saludo a Pablo. No sé dónde terminaron, pero evidentemente poner esos durmientes, porque en Europa los trenes no tienen durmientes de quebracho, evidentemente de otro material que debe ser mucho más, se debe ser mucho más apropiado para que los trenes puedan ir a alta velocidad, porque sobre todo en países como Alemania, donde talar un árbol es casi peor que cometer un delito de robo o un delito de errante. Así que bueno, no sé cómo será eso, pero creo que sería muy bueno porque el tren vincularía en un país de una extensión continental como el nuestro, el tren vincularía muchas regiones, sobre todo cuando tenemos una infraestructura vial que desde la época de Macri no se hace nada. Y parece ser que bueno, el gobierno actual no tiene mucho interés en invertir en temas que van a servir para la conectividad del país, no porque se trate de regiones postergadas o regiones de poca densidad demográfica, las vamos a dejar absolutamente apartadas de tener toda conexión con las grandes urbes, no sé, vía aérea, caminos o ferrocarril. Pero bueno, esto será, seguramente, yo creo que en algún momento se revertirá esto y comprenderemos que lo que se gasta en infraestructura vial, obviamente, siempre que hablamos de esto, porque cada uno habla de mejorar infraestructura vial y le salen con la causa de vialidad y la causa de los cuadros. Eso no tiene nada que ver. La corrupción, porque hay corrupción en un lugar, uno no tiene que eliminar ese lugar, tiene que eliminar la corrupción. Y es una buena medida, muy buena medida, que la causa de los cuadernos, que venía a ritmo de bolero, termine ahora no teniendo nada más que una sesión, una audiencia semanal, sino que tenga una audiencia
que tenga 3 audiencias por semana, que no sean de 4 horas de duración, como era, imagínense, una audiencia 4 horas de duración por semana, viene la feria, o sea, hasta febrero, no se prorrogaban los juicios, es una tomadura de pelo. A ver, Es una Jorge, tomadura de pelo. ¿puedo introducir un bocado? No, nada más que esto, es una tomadura de pelo porque la gente va a decir, esto quiere que se produzca lo que Fay llamaba la cronoterapia, la finalización de un juicio por imperio de la biología o por imperio del transcurso del tiempo. Sí, Ricardo. No, yo sostengo esto, mirá, yo tengo una mirada muy sesgada con respecto al Poder Judicial, porque el Poder Judicial, como cualquier otro poder del Estado, no ha sido ajeno a los vaivenes de los gobiernos. Pero si fuéramos un país más o menos serio, y no estoy promoviendo una persecución de una casa de brujas, habría que investigar estas causas y ver por qué algunos jueces, no digo quién porque no lo sé además, han demorado tantos años, porque entre eso y la mala función que habilita que ese señor juez pierda su carácter de tal, podría ser también una cosa interesante que nos pongamos a ver qué ha pasado con estas causas. Esto por un lado. La parte buena de esto, la parte más piadosa de esto, como digo siempre. Esto sucede porque los tribunales federales no se hicieron los nombramientos, faltan nombrar jueces, y los juzgados federales, y sobre todo los TOF, realmente el Tribunal Oral Federal, están atestados de juicios. Entonces, este tribunal oral no tiene solamente la causa de los cuadernos. Debe tener 40 o 50 causas en movimiento, con la cual tienen que ir poniendo las audiencias en la medida de lo posible. Yo creo que habrá llegado tal vez el momento de resolver el tema como se tocó, por ejemplo, el Plan Cóndor, sobre el cual tengo mi mirada bastante crítica, pero en el cual se decidió un tribunal específico, por supuesto no creado como fue el tribunal que juzgó a las juntas, sino un tribunal específico, y se le quitó todo otro juicio que no sea ese. Entonces el juicio caminó. De lo contrario, no pueden poner más de 1 o 2 audiencias por semana porque tienen un montón de causas para resolver. Coincido plenamente. En el caso del juicio de las juntas, se trató de un tribunal que demoró 1 año nada más, y eso que tomaron una cantidad inconmensurable de audiencias testimoniales, y demoró 1 año en producir las sanciones respectivas, y en la Corte estuvo 1 año. Pero este juicio, que lo manejaron muy bien en instancia investigativa, tanto Carlos Stornelli como el fallecido juez Claudio Bonadío, demoró nada más que 2 años, y ahora viene pensemos que Bonadío debe ser cerca, Claudio debe ser por lo menos que dejó la vida en ese juicio, estaba afectado a un cáncer cerebral y dejó la vida en ese juicio, debe haber sido hace 8 o 9 años, mínimamente. No recuerdo embargo, cuándo murió Bonadío. Todavía estamos, creo que Bonadío fue un buen juez, no tengo dudas. Uno fue y hizo una tarea inconmensurable, Carlos Stornelli. No, sin duda, ha sido un gran fiscal. Un gran fiscal y te digo que revisar toda esa documentación, yo he estado en la Fiscalía de Carlos, y ver la cantidad enorme de expedientes que tenés que peritar, como le pasó a Diego Luciani cuando tuvo que peritar 51 obras públicas, y peritarlo con toda la maraña de expedientes que hay, incluso en una época que no había expediente electrónico, cuando se empezara, y aún habiendo expediente electrónico, se hacían paladinamente las cosas, los trámites en papelitos que por supuesto eran mucho más sencillos de extraer o de modificar a su quechile que cuando queda encapsulado en un sistema magnético. Pero volviendo al tema, y con esto concluyo, creo que es saludable. Creo que también acá hay una culpa de la política, cuando hablo de la política quiero ser muy claro, del partidismo político, que es que hay más de la mitad de los jueces federales que están sin nombrar.
Esto es porque no se ponen de acuerdo las principales fuerzas políticas en el Senado, punto uno. Y punto dos, porque también hay muchos jueces que no les conviene que los nombren, porque ellos cobran un plus por subrogar a otros jueces. Entonces hay muchos jueces que miran para otro lado, pues dicen, no, déjalo así, como está, que está No, todo pero- bien, ¿eh? sí, sí, Jorge, Porque pero eso las subrogancias, y después por supuesto que no podés, el tema de la temeridad de decir, bueno, mirá, una vez por semana, es tomar el pelo a la gente, realmente es tomar el pelo a la gente. Yo te digo que a mí eso, decirle, tomar el pelo a la gente, porque aparte, a la gente y a los justiciables, porque aparte decir que una justicia, bueno, una justicia cuando es una justicia remolona, no es justicia, es una virtual denegación de justicia. Y por el otro lado, por suerte ahora también hay una jueza y una fiscal, como Fabiana León, una gran fiscal, una gran fiscal, que sí. cuando le quisieron arreglar con 25 millones de dólares, estoy hablando por derecha, que se ofrecieron las empresas constructoras a pagar 15 millones de dólares, y ella dijo, mi fiscalía no negocia impunidad. Y ahí me parece que eso está perfecto lo que ha dicho, esta excelente fiscal. Bueno, continuemos con el amigo Torero que quiere hablar, yo no lo estoy viendo, pero el amigo Sí, Torero está, quiere está hablar. desesperado por hablar, hace señas con el No, penal no, 14. 14 parece. Doctor Torero, lo escuchamos. No, estaba escuchando atentamente y me reía más que nada por el tema de que coincido con Jorge, por el tema de que es tomarle el pelo, y es un tema que tiene que solucionar la justicia junto con el poder legislativo. Los nombramientos son los hace el Senado de la Nación, ¿no? A propuesta del Ejecutivo, y una negociación. El problema que tenemos ahora es que la negociación va a ser entre la Libertad Avanza, que quería proponer al hijo, y el residual del kirchnerismo, que son los que tienen los votos para nombrar los jueces. Entonces estamos ahí en una encrucijada. Yo soy productor agropecuario, siembro soja, pero leo, me gusta informarme y a lo mejor soy de los que considero que me toman el pelo cuando no hacen el trabajo que tienen que hacer. En cualquier empresa, si uno tarda 25 años en juzgar lo que sea, me parece que el Consejo de la Magistratura, o no sé quién es la figura que tiene que juzgar a los jueces, está con algo de deuda, porque me parece que es demasiado lerda la justicia. Con algunos temas fue rápido, y con otros temas es espantosamente lerda. Eso es lo que quería decir, mamá. Mira, Pablo, sumándome o enancándome en lo que dijo Jorge recién, yo creo que es más un problema de la política de los jueces, porque los jueces no nombran a los jueces. El hecho colateral o el daño colateral o el beneficio colateral, depende de cómo se mire, que un juez cobre la subrogancia de otro, significa además una debilidad en el sistema, porque ese juez tiene que hacer el trabajo de dos. Entonces, en vez de ser eficiente en su tribunal, termina siendo medio eficiente en 2 tribunales o en 3 tribunales. Creo que esta es una resolución que tiene que tomar la política, es decir, el Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación, el Presidente de la Nación, y decir, a ver, señores, vamos a nombrar a los jueces y en estos casos, de estas causas tan resonantes, primero, darles un lugar como incluso el lugar donde atiende la Corte, que no tiene por qué no ser utilizado, y que el juicio sea oral y público, y no escondiéndose atrás de las camaritas. Me parece realmente esto sí me parece una tomada de pelo, ¿no? Es decir, uno tiene un problema judicial por lo que fuere. Disculpame, se podría hacer perfectamente en el Palacio de Libertad, en el Palacio de Correo, ¿no? En cualquier lugar, Jorge, pero ¿sabés qué? En el salón donde hizo el juicio de la AMIA, por ejemplo. Me parece correcto. Lo que pasa es que vuelvo a repetir. Me ha pasado, yo hace más de 40 años que hago el derecho penal. Y veo... El problema no le echemos la culpa a la política solamente en esto. También echemos la culpa a que muchas veces también hay una comodidad, como decía antes yo, las subrogancias son y que en muchos casos también uno le echa la culpa a la política, pero ¿cuántos jueces sabemos que van a buscar en el Senado?
No sé, Jorge, se cortó. Pero vuelvo a repetir, ese es un tema colateral, porque los jueces no nombran a los jueces. El hecho de la subrogancia es una cuestión de hecho, porque no se nombran a los jueces que deben nombrar. Y ahí los jueces no son los que nombran a los jueces, es la política lo que nombra a los jueces. Y yo creo que lo que tiene que tomar es directa intervención y sacarle a ese tribunal las otras causas que no sean tan deslumbrantes o tan importantes, aunque todas las causas son importantes, esta tiene una importancia republicana, tiene una importancia distinta. Entonces tendrían que abocarse todos los días de la semana a esta causa. Y las demás causas ser subrogadas, hablando de lo que te preocupa, Jorge, subrogadas por otro tribunal que no tenga esta importancia, porque si no se pierde justamente el sentido de la oralidad. Cuando ingresó la oralidad en la República en el sistema judicial argentino, justamente lo que se habló es la importancia de la presencialidad, de la oralidad, ¿no? Y de la inmediatez del juicio. No puede haber inmediatez cuando hay una audiencia por semana, cuando a los 6 meses los jueces los jueces que son jurados, porque no es juicio por jurado, no se acuerdan qué dijo el primer testigo. Esta es la realidad. Entonces, si esto lo avanzamos o lo apuramos, se puede apurar. ¿Cómo se apura? Ciudadanamente, ¿no? Es decir, que tome el control de esto el Poder Ejecutivo, la política en general, el Consejo, la magistratura, y se decidan a nombrar los jueces y se decida a sacarle a este tribunal, al TOF, no sé qué TOF es, creo que es el 5, 7, no sé cuál es, con buenos jueces, porque yo los conozco a ellos, incluso hay uno de ellos que es el doctor, tiene un nombre corto, ha sido alumno mío, ha sido un excelente alumno y ha sido un excelente juez. Yo creo que esto puede funcionar, pero ¿saben qué pasa? Volvemos a preguntarnos, ¿no? Y a ver si me lo responde alguno. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Ese es el tema. Ese es el tema, que no depende de nosotros, creo que depende de la política. No sé qué decís, Jorge, o qué dice Torero. Siendo así, no hay problema. El tema es que hay que solucionarlo. Yo, la verdad que, repito, yo siempre Soja, no conozco cuál es el mecanismo. Lo que digo es que está fallando, porque no puede ser de que hace no sé cuántos años que en Comodoro Pi creo que hay 3 juzgados vacantes que están subrogados, o 4, ¿puede ser? Mirá, no sé cuántos hay, Pablo, pero ¿sabés cuál es? El juez que yo decía es Canedo, el doctor Canero, el doctor que ha sido alumno mío, un gran juez. Yo lo que creo es que hay que nombrar más tribunales. A ver, ¿cuál es el problema de nombrar más tribunales? Incluso llenarlo en su momento con jueces, o con jueces, como han pasado en su momento, jueces de primera instancia, ¿no es cierto?, convocados para cubrir esto, porque son jueces, ojo, son jueces, no estoy inventando nada. El juez de primera instancia es tan juez como el juez de tribunal oral o tan juez como ministro de la Corte. Son todos jueces, son nombrados jueces, y no estoy inventando nada. Suprema. ¿Qué? Como cuando se nombra un conjuez en la Corte Suprema. En la Corte Suprema se nombra un conjuez. Es decir, yo lo que creo es que alguna vez alguien tiene que ponerse los pantalones largos, y me parece que Milei tiene que ponerse los pantalones largos, sentar a todos, juntar la cabeza a todos, y decir, bueno, nos juntamos acá, ¿qué es lo que propone el PRO, a la Alianza, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que proponen? Y a partir de ahí ver qué es lo que en lo que podemos avanzar. Porque con quedarnos diciendo no se puede, siempre no se puede, no. A ver, chicos, tenemos que terminar en algún momento con la máquina de impedir. Creo que tenemos que ir a la pausa, ¿no? No, tenemos unos minutitos todavía, 25. ¿No? Hay 25, no, perdón, estoy mirando. Está un poquito mal la luz de la... Así que, Torelo, una pregunta, Pablo, porque sé que en eso estás. ¿Cómo anda el tema del agua en la provincia de Buenos Aires? ¿Hemos mejorado? No. Bueno, el agua sigue igual y o sea, en una semana no podemos arreglar absolutamente nada. El único problema grave que tenemos ahora es de que la supuesta ayuda que la Nación mandó a los sectores afectados de 1.900 millones de pesos, que cuando se lo convertimos
a millones de dólares, son 1.3 millones de dólares, que es lo que vale un tractor bueno, que iba como ayuda para 4 municipios, que era muy poco lo que se podía hacer. Resulta que en la resolución sale de que es para 20 municipios. O sea, es una vergüenza lo que Qué acaban va. de hacer. La verdad que el gobierno, este gobierno, y lo digo como Pablo Torero, productor agropecuario de la zona afectada, es una vergüenza. Que no quita que la provincia de Buenos Aires también sea una vergüenza, el gobernador Kicillof. Pero el gobierno nacional, que se apropia de 8.000 millones de dólares por año en concepto de derecho de exportación de los sectores productivos, y lo vuelvo a repetir, mi partido Bragado paga 50 millones de dólares en concepto de retenciones todos los años, entre 40 y 60, pero 50 como promedio. Y le mandan 340 millones, le mandan 250 mil dólares y se llevan 50 millones de dólares. La verdad que para mí es una tomada de pelo. Sectores productivos que arriesgan, que invierten, que viven en el campo, que hacen patria, porque la verdad es que hacen patria haciendo territorialidad y poblando el interior. No, no les importa nada. Son iguales o peor que los Kirchner. Pero la ayuda, una inquietud, la ayuda del dinero que iban a mandar y no mandaron, ¿para qué era concretamente? Porque ¿para resolver el problema de la inundación o para paliativo de la gente por lo que ha sufrido, las No, casas que es se perdieron? buena pregunta, Horacio. Es paliativo porque en realidad es para hacer alcantarillados, caminos y mejorar un poco eso, pero el verdadero punto es lo que se llama el nodo bragado, porque el bragado es como el resumidero de todo el oeste y noroeste de la provincia de Buenos Aires. Por la caída natural, normal del suelo, todo el agua tarde o temprano va a parar ahí. Que tiene una salida de toda esa agua por 2 alcantarillas miserables que tienen 10 metros cada una de largo. O sea, no puede salir esa masa de agua por ahí nunca. Entonces hay que hacer una obra bastante importante que se llama el nodo bragado, que es arreglar toda esa agua que llega ahí atrás, hay que llevarla por un canal hasta la laguna municipal, de la laguna municipal a la laguna del Parque San Martín, pasando por debajo de la ruta 46, que hay que hacer por lo menos 100 metros de alcantarilla ahí para que pase buen volumen de agua, y eso va al vertedero de la laguna municipal, que también es chiquitito, que en un momento de inundaciones había pescadores que hacían lobby para que no se abriera, para que no se fueran los pescados. Y había 8 millones de hectáreas inundadas. O sea, este país es un circo y nunca se hace lo que se tiene que hacer. Es una obra Nunca, que cuesta 90 millones de nunca dólares. tan bien expresado, es un circo. Lo que pasa Es es un que circo. acá, ¿sabes qué pasa, Pablo? No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero un poco el ser y el sentido de los argentinos, ¿no? De vivir en la resiliencia permanente, es sálvese quien pueda. Entonces el que va a pescar no quiere que lo hagan por los pescaditos, el otro por tal cosa. Por eso finalmente esa agua va a tener que ir a parar al salado, si no me equivoco, ¿no? Claro, va a terminar el salado. Sí, va el salado. Sí, que también tiene su problema, porque el salado cuando viene con mucha agua, todo lo que es General Belgrano, esa parte se complica, ¿no? Sí, 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 todo eso es muy complicado. No, no hay manera no hay manera, o sea, se estaba arreglando, se había dragado ya toda una parte, falta una parte, que ahora teóricamente empiezan a moverlo, pero por más que draguen el salado, del salado a la laguna del dragado, digamos, para hacerlo más simple, a donde está la masa de agua, hay como 10 kilómetros que van por un arroyo que se llama el arroyo Saladillo. Eso conecta Bragado, la salida del agua de Bragado, con el salado, un arroyo Saladillo. Eso es todo parte del nodo Bragado. Ahí hay que poner 90 millones de dólares. Claro, no, no. Entre la nación, que se queda con 8.000, o Ah, póngale 2.500 millones de dólares de la provincia de Buenos Aires, más la provincia de Buenos Aires, que cobra inmobiliario, está el fondo hídrico también. El 9% del impuesto a los combustibles está destinado a un fondo hídrico para la nación, para las provincias, y eso no se ha visto nada porque mi ley lo tiene pisado. Entonces, la verdad que es muy complicado, porque cuando uno va y habla con la gente, no le dan bola con el gobierno no da bola, dice, no, déficit fiscal, déficit fiscal. pero 10 Pero déficit millones, 10 fiscal a millones costa de de destruir dólares. todo, no 10, tiene.
10 kilómetros es una obra, no es una cosa, no hay que romper 10 montañas en la costa en la costa de Nápoles, ¿no? Digo, y hacer un túnel que cruce un país, es 10 kilómetros. O sea, 10 kilómetros en una llanura. en una llanura que no hay ningún obstáculo para trabajar, o sea, Sí, el obstáculo son los políticos. es indignante, la verdad es indignante. Bueno, para no quitarle al profesor y maestro Torello su intervención, ¿qué es lo que tiene que decir usted, profesor? Que tenemos que ir a un corte. Muy bien, un corte y volvemos. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bien, bueno, nuevamente bienvenidos a la segunda parte del programa. Interesantes los temas que estamos tocando, también estamos salpicando dos temas distintos. No sé si lo tengo a Jorge en línea, no lo tengo a Jorge en línea. No, porque creo que algunas veces tenemos que cerrar este tema de darnos cuenta que también, un poco para Pablo, Torello, esto es decir, el tema es que lo que pasa en la Argentina invertebradamente es que el dinero nunca alcanza. Entonces, estamos siempre con cualquiera de los gobiernos que vengan, no solamente con los que se robaron todo, que ya sabemos quiénes son, sino tratando de tapar el sol con un arnero, y no se puede. Es decir, la plata no da para todo, porque si no volvemos a la maquinita y le vamos a dar plata a la gente estará contenta, feliz o no feliz, y finalmente el gobierno se termina cayendo a pedazos por la inflación que tiene. Entonces, yo por eso espero realmente, ¿no? Es decir, lo mío no es solamente un sentimiento de esperanza, sino un sentimiento casi de desesperación, la desesperación argentina, que el país se ponga en marcha. Porque cuando el país se ponga en marcha va a venir el dinero, es decir, vemos que Vaca Muerta está funcionando, vemos que el país sigue funcionando, es decir, yo que tengo una pequeña chacra, no tengo los miles de hectáreas que tiene Pablo, tengo una pequeña chacrita de 4 hectáreas y voy los fines de semana y me canso de ver camiones y camiones y camiones que pasan, incluso unos camiones que cada vez que los veo aterro porque me paso una hora atrás de ellos, perdón la autorreferencia, unos camiones que yo no sé si Pablo vos sabés qué son, unos caños, pero unos caños tan grandes, unas cosas enormes que van a 10 kilómetros por hora, y de eso veo y no sé a dónde van.
Evidentemente algo se está haciendo en la Argentina. A los gasoductos. Ah, ¿es un gasoducto eso? Yo tengo entendido que son los caños de los gasoductos. Pero es una cosa enorme. No creo, no Brutal. me parece que fuera de un gasoducto eso, porque la cantidad de gas que tiene que pasar ahí es una cosa monstruosa. Estoy hablando de, ocupa, para que te imagines, el camión ocupa un carril y casi medio del otro. Es una cosa monstruosa, unos caños enormes, una cosa espantosa, que vienen de a 4 o 5, que van para el sur. Lo que sí es que van para el sur porque los veo que van por la ruta 3. Vamos a averiguar, porque los caños que van siempre son los caños de petróleo, los comunes, esos que vos ves que son más o menos así. No, sí, eso lo sé porque había un amigo mío que se cayó de un avión, Agustino Roca, gran amigo mío, bueno, que tenía justamente la fábrica de estos caños que se llaman Sin Costura, ¿no? Sí. Que era Techín concretamente, perdón por la referencia. Así que un poco mi preocupación es esta, ¿no? Es decir, tenemos que darles de comer a 10.000 con comida para 3.000. Entonces, en la medida en que, porque por más que se reparta, por más que se quede el gobierno con el dinero, hay tantos agujeros que ir cerrando, que es lo que pretendemos los pobres argentinos, o los argentinos pobres, es que en algún momento esto se oriente, ¿no? Es decir, que entre la verdadera producción, que entren los dineros verdaderos, no los préstamos, porque los préstamos a la larga o a la corta hay que devolverlos, pero sí el dinero genuino, y el dinero genuino surge de la producción genuina, que en general no la hace el Estado. Ahí está, me viene lo que dice Pablo siempre, el tema de el campo puede ser una herramienta muy importante. Es una herramienta importante. Liberándola del tema de retención y demás, y si puede duplicar lo que deja en la caja del gobierno, del país, no del gobierno, ¿no? A eso está a mano, me imagino. Yo no entiendo nada de campo, pero es básico. Horacio, no te preocupes porque yo hace 45 años que me vine a vivir acá al campo. Y desde el 85, o sea, hace 40 que administro el campo y bueno, por una cuestión de tiempo, no de capacidad, uno ya más o menos entiende lo que es el campo. Y la verdad que lamentablemente, sacando, y lo digo sinceramente, yo no lo digo porque sea del PRO, la única persona que entendió el campo fue Mauricio Macri como presidente. El único, porque todos los demás lo destruyeron al campo, incluido este gobierno, que ha tomado algunas medidas positivas con respecto al campo, pero sigue sin tenerle la confianza necesaria, por eso sigue el campo con derechos de exportación, y por eso le dan riguis a la minería, a la energía, al gas, al litio, a todo eso le dan beneficios, exenciones impositivas, todo tipo de cosas. Y al campo, palos. Entonces nos quieren vender como que por ahí, en vez de cobrarnos el 33% de retenciones, nos cobran el 26%, y nos dicen, bueno, pero te bajamos al... No me bajaste, lo único que hiciste fue meterme casi la mano entera en el bolsillo, la sacaste un poquito afuera del bolsillo. Pero la verdad, y el problema no quiere decir que le estén robando al productor. Lo que a mí me da lástima es que nunca apostamos por el sector que yo estoy convencido que te va a traer los dólares y va a ayudar a la solución del país. Porque lo dice nuestro común amigo Andrés Malamudo, estuvimos con Jorge el otro día, gracias Jorge nuevamente, y dice claramente eso. El superávit fiscal de Argentina no sirve porque es en pesos y Argentina necesita dólares, que no los tiene, que tiene pesos, y con esos pesos ni siquiera ha sido capaz de comprar dólares, no ha comprado reservas. Y a mí me pareció absolutamente racional y lógico y bien pensado eso. ¿Tenemos superávit? ¿Es necesario? ¿Es bueno? Sí. Ahora, ¿es suficiente? No. Entonces tenemos que poner sectores que nos traigan esos dólares. Apostemos por los sectores que los pueden traer. Uno de ellos es el agro. Además de los demás, porque yo no digo es agro o lo otro, es agro más todo lo otro. Y tiene razón, porque Argentina necesita dólares. También dijo que hay una buena oportunidad porque en realidad nos hemos asociado al que tiene el cañón de los dólares, que es Estados Unidos. Así que a lo mejor tenemos una esperanza ahí y esto funciona. Y yo apuesto por eso.
somos varios los que apostamos por esto, Pablo. Vamos a pasar a otro tema, a ver si... Lo vimos en las elecciones, Ricardo. ¿Cómo? Muchos somos los que apostamos por esto. Ah, no, por supuesto, no tengo dudas, yo no tengo dudas. No tengo dudas que seguimos votando muchas veces por el mal peor o el mal mejor, no sé. Es decir, cada cual lo ve desde el punto de vista que lo ve. Pero ojalá que esto vaya cambiando. Pero pasando un poco de tema para no seguir en esto, ahí estamos viendo cómo pierde tiempo la justicia argentina, o le hacen perder tiempo a la justicia argentina, ahora pidiendo nuevamente prisiones domiciliarias debido y no sé cuánta gente más. Realmente el daño que le han hecho a la República estos ladrones, y digo ladrones porque tienen condena, ¿no? Si no, no lo diría, le han hecho tanto daño a la República, y todo lo que se preocupa es por su bien personal. Es decir, ¿saben qué me preocupa a mí realmente de todo esto? Me preocupa como argentino, me preocupa como hombre que creo en el derecho. No escuché a ninguno de ellos, un arrepentimiento. Todos son víctimas del lawfare, víctimas del engaño, víctimas de la política. A ver, hermano, ¿dónde está la guita? Me hace acordar esa película donde está el piloto. Bueno, ¿dónde está la plata? A ver, yo no sé cuando escuché, o sea, estoy tan loco que quiero haberlo escuchado, alguien que propuso, ¿no es cierto?, darle la absolución a Báez, con tal que diga dónde está la plata y que nos devuelvan la plata, porque en el fondo lo que necesitamos los argentinos, además de la condena, es el dinero, porque los miles de millones que se han llevado es espantoso, es morboso, es indigno. Inmoral. Es decir, es inmoral, no, ni siquiera es amoral, porque es amoral. Entonces, creo que ese es el mal que tenemos los argentinos. Entonces estamos preocupados por si Debido pide, por si Cristina sale o no sale en la camarita, por qué razón no concurre como tiene que concurrir, si es una audiencia a la que deben concurrir, que es otro horror. Tengamos en claro que las únicas audiencias donde es obligatorio que concurran los imputados son a los alegatos, que es al final del juicio, y en las sesiones preparatorias. En todo lo demás lo representa su letrado, su abogado defensor. Así que son varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, también sería importante recordar que hubo una reunión del expresidente Macri con el grupo del PRO, en el que ha demostrado, o de alguna forma advertido, una cierta autonomía con relación a la Libertad Avanza, lo cual no es nuevo ni es malo, ¿no es cierto? Porque el hecho que estén en una alianza de hecho o de derecho, lo que significa es que, o lo que acredita es que se puede gobernar con consensos, porque el hecho que estemos en el mismo lado del buque, o en estribor o a babor, no importa, el buque es el mismo. Entonces todos deberemos trabajar para que este buque haya buen puerto, ¿no? Mire, yo que soy marino también, entre otras cosas, hay algo que aprendí hace muchos años, que los vientos no son ni buenos ni malos si el capitán no sabe a dónde quiere ir, ¿no? Entonces, claro. Entonces, el que no sabe de dónde claro, cualquier entonces, camino lo lleva. Claro, por eso, es decir, cuando usted dice no los vientos dependen de donde quiera ir. Y la Argentina, lamentablemente, en estos 80 años, que ya sabemos cómo comenzó el tema, ¿no es cierto? Son 2 pasos para adelante, 40 para atrás, 2 para adelante, 8 para atrás, 2 para el costado, 2 para el otro costado y después de vuelta para atrás. Yo me pregunto, ¿qué pasa de esa Argentina que fue el país más rico del mundo al final de 1800? Y después terminó entre el cuarto, el quinto, el sexto lugar del mundo hasta los años... los principios del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, ¿qué le ha pasado a la Argentina? ¿Por qué no miramos qué le ha pasado? Le ha pasado algo, lamentablemente, perdón por mis amigos peronistas, pero bueno, un amigo mío que lee mucho a Toffler ha dicho algo muy claro, ¿no? Dice, en la Argentina, en Japón
cayó la bomba atómica, en la Argentina cayó el peronismo. Esto hay un libro, creo que es La Cuarta Ola, si no me equivoco, si alguno, sino que mejore esto, que cuando habla, dice, este libro se escribió en la época del tercermundismo, me acuerdo todavía, ¿no? Que decía, en el mundo están los países, en ese momento se llamaban desarrollados, y después se les llamó industrializados, al tercer mundo, y hay dos países que son muy interesantes. Esto lo decía Toffler, ¿no? Uno es Japón y otro es la Argentina. Japón, que en ese momento creo que era la cuarta potencia del mundo, o sea, era mucho más importante de lo que es ahora Japón, con el crecimiento de China y de India, claro. O sea, Japón no tiene agua, no tiene petróleo, no tiene gas y no tiene tierras, ¿no es cierto? Y es la cuarta potencia del mundo. Y la otra singular es la Argentina, que tiene tierra, mar, aire, petróleo, agua y sin embargo nunca sale del pozo. Entonces me parece que el tema es quién gobierna este pozo, ¿no? Esto es bien claro, porque no es que la Argentina no es un país rico, es un país empobrecido, porque si la plata la tenemos escondida y no la hacemos trabajar, esa plata, no somos un país rico, es un país lleno de dinero, que no es lo mismo que un país rico. Un país rico es cuando es rico su pueblo, es cuando funcionan sus calles, sus trenes, sus medios de locomoción, su luz, los ascensores, ¿no? Es donde no se corta el internet cada 10 minutos, donde no tenemos que cortarle gas a uno u otro porque no alcance en invierno. Eso es un país rico, Pablo. Bueno, por lo menos lo que yo pienso. Perdón, me volví loco y hablé demasiado. No sé si está el profesor Jorge para gritarme o retarme. Está con problemas de ¿No está? señal. Entonces lo vamos a escuchar al jefe, al profesor Torello. Lo escuchamos. No, Ricardo. No, yo coincido, es inentendible lo de Argentina. De hecho, somos casos de estudio. Uno ve Japón, uno ve Suiza, que no tienen nada. Son países absolutamente exitosos. Y bueno, sin ir más lejos, ven nuestros vecinos, Uruguay. Uruguay no tiene nada. Porque Uruguay no tiene petróleo, Uruguay prácticamente no tiene minería, no tiene nada. Y es un país exitoso. Sí. Porque si uno se va a Paraguay, por lo menos tiene recursos naturales, tiene hidroeléctrica, tiene agro, qué sé yo. Tiene chipá. Ah, qué rico. Tiene cosas Paraguay. Y qué notable, qué notable lo que decís, Pablo, porque pensar que el Uruguay, y a veces los uruguayos, mis amigos, que yo los quiero mucho además, tengo grandes amigos en la UCU, que es la Universidad Católica del Uruguay, Mario Spangenberg es uno de ellos, Julio Lenz es el otro, que manejan esa universidad también. Pensar que nacieron de un pacto. La gente se olvida. Cuando la denominamos provincia cisplatina, para el solo hecho de no tener una guerra con el Brasil, porque Brasil quería avanzar para tomar el puerto de Montevideo y nosotros queríamos que no. Entonces, ¿qué hicimos? Más que el grito de Artigas y todos los tres tintes orientales, todo muy bien, porque si no me matan mis amigos los uruguayos, pero la realidad es que nacieron de un acto administrativo entre el Brasil y la Argentina, creando una provincia absolutamente inexistente. Pero bueno, esperemos que nos vaya un poquito mejor. ¿Tenemos al doctor San Martín en línea o no tenemos a nadie hoy? No, San Martín está en Hoy viaje. han desertado todo, me parece que bien desertado. Se han hecho la rata. Y sí, pasa que ya tienen mucho dinero, son gente muy pudiente, entonces no es como nosotros. Ahí estoy viendo, estoy viendo el soterramiento que de 17 años abandonado. Creo que 5 veces lo inauguró Cristina Kirchner, Néstor Kirchner. Está absolutamente abandonado. Una máquina recontra multimillonaria, que es esa que rompe todo y hace... Está en el mismo lugar. La bestia que la llamaban. Sí, la bestia. Está en el mismo lugar de hace 17 años. Entonces, está bajo tierra. Sí, está bajo tierra. Quedó ahí. Mira, eso me hace acordar, ¿sabes aquí, Pablo? Vos que sos hombre de campo. ¿A qué? Tuneladora, llama. No, es un genio acá, nuestro operador es lo más grande del mundo. Tuneladora, sí. Claro. Esto me hace acordar, porque me da pena, ¿no? Es decir, ¿ustedes vieron el hospital Néstor Kirchner? Que está ahí en la ruta, no sé si es la 3 o la 200. No. O en la 3
o en la 3 o en la 215, una de dos. El que está antes de Cañuelas. De La Matanza, sí, perdón. No, que está en Cañuelas. No, que está en Cañuelas. ¿En Cañuelas está? Sí, el hospital Néstor Kirchner es enorme. ¿Saben qué hay adentro? Nada. Vacío. Nada. Es un cajón Vacío. de zapatos Bueno, que fue inaugurado. Y me hace acordar, les digo por qué. Porque nosotros, entre Belgrano y Monte, yo tengo, repito, en Chacrita ahí, en mitad de camino, a veces voy a Belgrano a hacer algunas compras. El puente ese, durante el último proceso de los Kirchner, fue inaugurado 3 veces, lo único que hicieron es pintarlo. Y lo que me llama la atención es que a los argentinos esto no los revela. es verdad. Pero Yo los echaría a vos decías patadas algo, cuando van al Ricardo. puente a inaugurarlo. Y los patrulleros que van de un municipio a otro con las mismas patentes, yo los he ido a filmar a José Cepaz, y los mismos 30 patrulleros que desfilaron por la calle José Cepaz, a la hora y media estaban, porque también iba a Malvinas, hacíamos prensa de las municipalidades, los mismos desfilaban por Malvinas. O sea, es Ahora, yo me todo pregunto- así, ahora como dice Ricardo, nadie salta. Yo me pregunto, y no quiero casa de brujas, nadie investiga esto. Nadie investiga qué pasó con los 400 kilómetros de vía que levantaron para poner 400 kilómetros de vía donde el tren no pudiera más de 80 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué pasó? Es decir, evidentemente, eso es dolo eventual de acá a Mar del Plata, hablando de Mar del Plata, ¿no? Es decir, nadie investiga, a nadie se le ocurre pensar qué pasó con esto. Porque, ¿saben qué pasa? Mire, hay una cosa que decía Roxin, que es un gran jurista, yo no estoy muy de acuerdo con él, está la doctrina alemana, y la doctrina alemana no me gusta tanto, me gusta más la italiana, que decía, bueno, siguiendo a Kant y a Hegel, ¿no? Cuando decían, la pena, teniendo en claro que para la República Argentina la pena tiene como sentido a la resocialización, lo dice nuestra Constitución Nacional 1853 y sus posteriores modificaciones. ¿Qué dice Kant, Hegel y Roxin y Jacobs? Me importa un pepino la resocialización. La imposición de la pena es al solo efecto de determinar que la ley está viva. Dicho de otra forma, si no hay un castigo concreto, nunca se van a solucionar los temas. Porque acá no pasa nada. Se roban la República Argentina y la señora sigue bailando en el balcón. Entonces, a ver, muchachos. El chico el buemosito que tenía el domicilio en un médano, ¿no es cierto? Que se robó la Casa de la Moneda y no pasa nada. Y camina por la calle como si fuese un actor de cine. Realmente, yo creo que el desparpajo de la sociedad argentina no tiene límites. ¿Y saben qué es lo peor Ese es de el todo? punto, Ricardo. ¿Y sabes qué es lo peor El de punto todo, es Pablo? ese. Es que a nadie le importa. Pero el problema es somos la sociedad. Está rota la sociedad. Es una sociedad enferma la sociedad argentina. Sí. Eso es una sociedad enferma que ya lo dice el tango, ¿no? Inviable. Cambalache. Es no solamente el cambalache. La República Argentina, ustedes saben que el folk o el folclore no es otra cosa que los cantos populares, ¿no? Entonces, uno va a Alemania y a Suiza y los cantos son el pajarito que volaba y cantaba sobre el puente. En la República Argentina, ¿cuáles son los cantos? El vive del sonso, el sonso de su trabajo, hay que matar al que inventó el trabajo, pegarle al que inventó el despertador. Esa es la verdad. Esa es el pueblo argentino, nos guste o no nos guste. Eso no nos hace ni mejores ni peores. Pero esa es la realidad argentina. Esa es la realidad argentina. La realidad argentina yo me acuerdo, mi padre ha sido un hombre que trabajó muchos años en el Ministerio de Obras Públicas, incluso llegó a ser subsecretario hace muchísimos años. Y me acuerdo que decía que el problema que tenían con los papeles y los lápices, que terminaron poniéndole a los lápices, porque yo me acuerdo que papá me los trajo y me lo mostró, que en dorado, uso oficial exclusivo. ¿Por qué? Porque se llevaban los lápices en sus casas. Y esto era consentido, incluso era como simpático. Entonces resulta que el robo, para que sea robo hay que robar una ancianita por la calle y pegarle 3 tiros. No, señores, no.
Miren, la Biblia es clarísima. El que es deshonesto en lo poco es deshonesto en lo mucho. No es que uno es deshonesto o más deshonesto porque se roba un peso o se roba 10 millones de pesos. La cantidad no lo hace, lo que hace es el hecho. Pero vuelvo a repetirle, y en esto, pobre Pablo, lo tengo loco, pero a nadie le interesa. A nadie le interesa la decencia, la honestidad. Si la honestidad se vende por moneditas, como lo dice el tango, ¿no es cierto? Y esto es la realidad del sentir argentino. Lamentablemente tampoco nos tocó, pese a que quiero mucho a Europa, porque somos nosotros, como dijo un presidente bandido, nosotros bajamos en los barcos, ¿sí? ¿Cómo se llama? San Martino, Enríquez, Torello, Bullerí, Fernández, Enríquez. Nadie se llama Tupac Amaru en la República Argentina, ¿no? Sacando, bueno, algún pueblo, algún pueblo originario, no sé si originario, porque el problema de los pueblos, en los indígenas, que fue una gran discusión que tuvimos, es que hablamos de los pueblos originarios y lo que no entendemos es que los pueblos indígenas eran nómades, por eso vivían en tiendas, o sea, no tenían pueblos. ¿Por qué? Porque no se asentaban. Entonces, cuando dicen pueblos originarios, me da mucha risa. Los únicos pueblos que más o menos pueden ser originarios son los zonas que estaban, por supuesto, pegados al agua, porque siempre los pueblos viven pegados al agua, del río o del mar. Con el mar comen, con el agua toman. Es decir, pero por eso, es decir, nos cuesta mucho volver a sentarnos, volver a mirarnos a la cara, volver a refundar la República Argentina. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y lamentablemente no sé si el señor presidente está en condiciones o si tiene ganas, no sé, ninguna de las dos cosas. Si tiene ganas o si está en condiciones de refundar la República Argentina para que dejemos de quejarnos, dejarnos de llorar todos los días. Es durísimo vivir con esta situación. Pablo, te paso la voz para que vayas cerrando. Nos quedan 1 minuto y medio. 1 minuto. No, bueno, coincido plenamente, Ricardo. Lamentablemente es una descripción con la cual concuerdo 100%, pero yo tengo un problema. Soy un eterno optimista y eso me ayuda a vivir en la Argentina también, porque yo creo que tarde o temprano vamos a ser un buen país, porque yo creo que por suerte en los últimos tiempos, por lo menos hace muchos años, sí tuvimos como guerras civiles permanentes entre provincias, digamos. No tuvimos una guerra civil general, pero sí tuvimos guerras civiles. Nos hemos perseguido desde el inicio de nosotros, cuando nos matan a Dorrego, y etcétera, todo lo que hemos hecho, las barbaridades. Han fusilado a Dorrego, la patria está desangrando, ¿no es cierto? Eso lo hemos decía. Vivido matando. Bueno, yo creo que hoy en ese sentido hemos dado un paso muy adelante. No tenemos muertos, no tenemos políticos, no tenemos perseguidos políticos. Tenemos algunas cositas, pero creo que hemos aprendido estos últimos 40 años de democracia. ¿Alcanza? No, por supuesto que no. Necesitamos que todo el mundo en la Argentina le vaya bien, que esté bien y que volvamos a lo que vos decís, al pajarito, a la casita, el zapatito y el bailecito. Tenemos que volver a eso. Sí, Cuando Pablo. yo era chico, Sí, Pablo, vamos cerrando porque el señor operador hace señas que parece el plano 14. Cierro. Cuando yo era Cerrando. chico era así porque íbamos todo el mundo, los ricos, los pobres, los medianos, a los galpones del pueblo nuestro a hacer el baile y éramos todos iguales y la pasábamos mal. Señores, que tengan muy buena semana a todos. Gracias a todos, los vemos el próximo miércoles en el mismo horario. Adiós.